Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola, y esto es Creencias Limitantes. un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué Siéntete libre de abrir tu mente. y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio y estamos muy contentas de que estén nuevamente compartiendo en este espacio con nosotras porque además tenemos una nueva gran noticia que es que ahora nos encontramos en Patreon. Patreon es básicamente una plataforma en la cual pueden brindarnos un aporte económico a este proyecto, obviamente obsequiándoles, por decir así, a un contenido adicional en donde vamos a tener invitados especiales, personas especializadas en ciertos temas que hablamos aquí, donde podemos también recibir recomendaciones de ustedes de qué temas quisieran que nosotras habláramos aquí en el podcast. Entonces, esperamos que tengan la curiosidad de ir allí y formar parte de los 3 tiers que tenemos en Patreon. Y bueno, hoy vamos a conversar un tema que es bastante interesante y bueno, también por ser el primer tema en el cual vamos a tener bonus de Patreon, donde vamos a tener de invitada a una psicóloga, vamos a hablar básicamente de lo que son los mecanismos de defensa. Un tema bastante amplio, pero bueno, vamos como siempre a empezar un poquito eh, identificando o describiendo qué son los mecanismos de defensa. Y básicamente los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos, como la palabra lo dice, que son principalmente inconscientes, en el cual los individuos, nosotros como personas, empleamos para defendernos de ciertas emociones o sentimientos o pensamientos que nos producen ansiedad, miedo o generalmente nos frenan a hacer algo, que abarca mucho casi todos los temas que hemos conversado aquí en Creencias. Sí, y la verdad es que este tema de los mecanismos de defensa, cuando yo me puse a investigar un poquito y estuve leyendo por internet, estaba viendo videos de YouTube, me sorprendía porque yo decía, tengo muchos mecanismos de defensa. Y es raro porque uno no piensa que existen tantos mecanismos de defensa y uno tampoco sabe cuántos mecanismos de defensa puedes tener. Y algo que me gustó de lo que estaba leyendo era que hablaba de la percepción de la realidad. O sea, una de las razones por las cuales nosotros tenemos mecanismos de defensa es precisamente porque nuestra mente nos busca proteger. De una u otra manera nos busca proteger y la manera de hacerlo es como, ok, tú no estás preparado para esto, mejor hagamos y manejemos esta cosa de esta forma. Entonces, igual es interesante cómo la mente, que a veces la subestimamos tanto, es tan poderosa y es capaz de saber, reconocer qué cosas nosotros podemos manejar, qué cosas no, y al mismo tiempo actuar sobre eso. Y ahí hay muchos mecanismos de defensa infinitos, que sí, la negación, la represión, la regresión, bueno, estoy diciendo muchos con re, pero también está, por ejemplo, la disociación, el desplazamiento, la sublimación, hay muchos mecanismos de defensa. Y una de las primeras personas en conversar sobre esto fue Freud, en algunos de sus documentos, paper, estudios o lo que sea que hizo en este momento, fue eso de que nosotros necesitamos, o mejor dicho, nuestra mente necesita cuidarnos y lo hace a través de estos medios. Claro, y es que como la definición lo decía, estos mecanismos de defensa son principalmente inconscientes y tú lo dices, nuestra mente busca reprimir, por decirlo así, esa información que generalmente sucede en la niñez, porque evidentemente no tenemos una conciencia muy formada, por decirlo así. Entonces, si vivimos un hecho traumático o algo que nos causó miedo, ansiedad, puede ser algo tan tonto como exponer al frente de muchas personas y te dio pánico escénico y ya quedaste con ese miedo y siempre vas a tener como un mecanismo de defensa cuando te encuentres en esa situación. Entonces, generalmente en la niñez es que nuestro inconsciente, que ya lo hemos conversado aquí más o menos cómo trabaja el inconsciente, que básicamente él agarra esa información y dice, no, mira, esto no hace falta que tú lo recuerdes, vamos a meterlo aquí y ya tú no vas a tener que hacer nada con esa información. Entonces, precisamente por eso muchas veces sucede que no sabemos por qué sentimos esa sensación en determinada situación, porque precisamente
nuestro mecanismo de defensa ya lo archivó y lo bloqueó. Es que es muy extraño cómo, en qué momento nosotros decidimos actuar de esa forma. Porque como tú dices, no lo decidimos, es algo que está en nuestro inconsciente. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que típico que estás en, no sé, en clase o en el trabajo y hay algo que te sale mal siempre. Por ejemplo, imagínate que reprobaste un examen por tercera vez o que estás haciendo una cosa en el trabajo y te ha pasado mal, no sé, por décima vez y tu jefe o tu profe están como, ¿sabes? Tú típico la quieres agarrar con el profe y dices, no, como que este profe, que la tiene conmigo, que no sé qué, y de repente no, llegas a tu casa y la pagas con cualquier persona que esté en tu casa, o con tu mascota, o con las plantas, o con lo que sea que tengas a tu alrededor. Entonces ahí lo que tú estás haciendo es que tú no estás canalizando, no te estás como liberando eso que sientes, esa rabia que sientes, y tu mecanismo de defensa es traspasarlo hacia otra cosa, que Ujú. normalmente se llama desplazamiento, que es cuando tú rediriges esa agresión, esa rabia hacia otra persona o hacia otra cosa que no es el factor inicial. Entonces, por ejemplo, hay veces que uno no lo nota por lo mismo, porque tú puedes llegar a la casa y tú dices, no, qué fastidio esto, y empiezas a lanzar las llaves, y empiezas a lanzar los platos. Yo lo noto mucho porque es uno de mis mecanismos de defensa. O sea, que tienes la vajilla rota en tu casa. Sí. No, vale, qué horrible. No, a mí me pasa mucho, más allá del tema del desplazamiento, me pasa mucho como la represión, como que trato de ignorar todo, o la negación. Es como, ¿me pasó esto? No, eso no me pasó a mí, Ujú. y yo sigo con mi vida. Oh, mira que esto, no, eso no fue conmigo. Entonces, igual ese tipo de cosas uno las tiene que evaluar, porque si bien los mecanismos de defensa, como decía en su definición, buscan cuidarnos, también tenemos que tener cuidadosos hasta qué punto, porque de nuevo, si es muy excesivo, puede llegar a desarrollarse conductas psicológicas como neurosis o cosas más Claro, graves que también no son positivas, como en eso del cuidado de uno mismo. claro. Es que también los mecanismos de defensa son necesarios. O sea, no hay que verlos como tú dices como algo malo, pero sí con cuidado, porque evidentemente todo en exceso es malo y también se puede convertir en algo obsesivo, o sea, nos puede llegar a traer problemas mucho más agravantes a futuro si no los llegamos a identificar o a darles como un freno en algún punto, porque evidentemente sí, o sea, los mecanismos de defensa son muy naturales, es un proceso muy inconsciente, o sea, también es muy difícil decir, esta es una de las de los pocos temas en el que no voy a decir hay que, porque es difícil, que tú siempre dices, Vicky, que no, pero no es tan fácil, es verdad, esto no es tan fácil. Y generalmente con ayuda de una persona profesional es que pudiésemos llegar a, primero, identificar, llegar como a la raíz de ese mecanismo de defensa que nos esté ocasionando algún problema y segundo, ver cómo trabajarlo a nuestro favor, porque evidentemente, o bueno, no estoy 100% segura de si podemos erradicar un mecanismo de defensa, que creo que no, porque sí, eso lo vamos a descubrir en Patreon, en el bonus, pero no estoy segura porque es algo muy intrínseco de uno, como algo muy natural. Pero creo que sí podemos llegar a un punto en el que sepamos, como tú dices, ya tú sabes que lo tuyo es la negación o la evasión, que siento que son de los más comunes porque a mí también me pasa y puedo estar segura que alguno de ustedes se ha visto pues en esa situación en la que evadimos una cosa, como que no, eso no es conmigo, o también negamos muchas veces, o sea, cuando no queremos algo que no nos gusta, lo primero es la negación, no, 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 y es por qué, hay algo allí que hay que ver. Sí, es que de hecho yo tengo acá, bueno, las personas que no saben cómo grabamos esto, yo normalmente tengo mis notas escritas también en la computadora o escritas en una libreta o en cualquier lado. Y yo tengo aquí como una lista de muchos mecanismos de defensa. Y hay uno que me llama la atención porque es algo que hemos conversado antes en los otros episodios y del mismo modo a veces lo podemos escuchar en conversaciones, que es como, no, es que tú proyectas en los demás como que algo tuyo. Tú rechazas eso porque es una proyección de ti. Y de hecho, hay un mecanismo de defensa que se llama proyección, y lo voy a leer y dice, hace referencia a la tendencia de los individuos a atribuir o proyectar sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona.
Entonces, normalmente son comportamientos agresivos, provocan sentimientos de culpa, fantasías, etcétera. Entonces, a mí me parece interesante este tema porque ¿cómo podríamos imaginar nosotros que eso es un mecanismo de defensa también? O sea, ¿de qué manera el proyectarnos en otra persona, eso es algo que nos está cuidando a nosotros? Ujú. Yo me ponía a analizarlo muy filosóficamente porque de nuevo no somos expertas y yo decía, claro, porque es para no llevar la culpa tú, es para no decir como yo soy la causa principal del por qué esto está de esta forma. Y Ujú. también es como, no, yo también tengo ese. Entonces, es increíble cómo nosotros nos cuesta manejar la culpa, nos cuesta manejar la rabia, nos cuesta manejar la ira, y es ahí donde aparece esto. Es como tan, tararán, aquí venimos nosotros a Ujú. ayudarte a lo que sea. Entonces, eso a mí me parece muy, muy curioso. Es que lo es, porque es muy fácil, o sea, siempre ha sido muy fácil apuntar el dedo al otro que darte cuenta tú de tus propias errores o debilidades, vamos a llamarlas debilidades más que errores. Y lo de la proyección es muy interesante porque también siento que hemos hablado mucho del efecto espejo, que vemos en los demás lo que no queremos ver de nosotros mismos. Y ahí viene un proceso de negación también, que queremos culpar al otro y decir, no, porque tú hiciste, porque es tu culpa, porque tú lo hiciste así y no así. Y ahí viene el tema de, estás culpando al otro quizás porque es algo que estás viendo en ti, que tú cometiste ese error y no quieres aceptarlo, que es algo que viene de ti. Pero sí, así como el de la proyección, hay innumerables, diría yo, mecanismos de defensa, pero lo más importante de estos mecanismos de defensa es que, sí, como dije, no es, o sea, es incómodo y difícil realmente trabajarlos y desprenderse de ellos, pero requiere que haga justo lo que uno normalmente evita hacer, que es permitirnos ser vulnerables, porque es eso que decimos, es incómodo, no queremos ver esas cosas. Entonces, estamos en una negación constante, que es un mecanismo de defensa donde no queremos verlo, no queremos trabajarlo, porque sabemos que quizás nos vaya a herir a nosotros mismos, pero al final de cuentas va a ser algo bien para nosotros, porque pudiésemos usar esos mecanismos de defensa a nuestro favor, para cosas positivas, para cosas más productivas en nuestra vida. A mí me encanta que hayas dicho el tema de la vulnerabilidad, porque eso es una creencia que nosotros tenemos ahí, ahí metida, ahí, ahí, y yo lo digo porque yo también, la gente va a decir, bueno, ella tiene todo lo que habla en esta podcast, por eso es que hicieron un podcast para hablar de ella. Este, en realidad, a mí me parece que nosotros tenemos un tema como sociedad con respecto a lo que es la sensibilidad. Y de hecho, va asociada mucho a los estereotipos también, como que a las Claro. mujeres se les permite ser sensibles, pero los hombres no. Los hombres no Ujú. pueden llorar, los hombres no pueden ser sensibles, los hombres tienen que ser fuertes por siempre. Y eso está mal, porque, de nuevo, la vulnerabilidad o el mostrarnos así a otras personas no debería ser un problema, no debería ser un inconveniente, no debería estar mal de que si un día yo veo a un compañero de trabajo llorando o una compañera de trabajo llorando, yo, ok, puede ser que me sorprenda y diga, hoy, ¿qué le pasó? Y voy y ayudo, acudo, pero no debería ser visto como algo malo, porque me he evidenciado ese tipo de situaciones en las que alguien está en una situación muy crítica y después escucho a las personas dando comentarios como, ay, viste a no sé quién, estaba llorando. Y es como, sí, estaba llorando. ¿Cuál es el big Exacto. deal? ¿Cuál es el gran problema de eso? Y de nuevo, yo no sé por qué existe ese estigma o ese, digamos, esa creencia tan fuerte de que no debemos Ujú. mostrarnos vulnerables porque eso es un signo de debilidad. Y está bien ser así. Está bien mostrar que uno también tiene una capa de sensibilidad, que uno es una persona, que uno no es una máquina que está ahí hablando y tratando de asumir de que todo está bien, porque la vida no es así. La vida normalmente Claro. nos va mostrando poco a poco, de muchas maneras, los caminos para nosotros crecer y no deberíamos ver ese espacio como de expresarnos o de abrirnos y que seamos juzgados por eso, eso es como lo más triste, como que empezar a utilizar mecanismos de defensa para dejar de ser auténticos. Claro. Es que allí también está el problema, porque
entramos en el tema de aprobación social, quizás, que queremos ser aceptados por los demás y como tú dices, son creencias más que todo estereotipadas al tema de los géneros y de que a las mujeres se les permite más ser sensibles que a los hombres, pero eso está mal porque como tú dices, generamos más mecanismos de defensa para frenar o para reprimir quienes somos realmente o reprimir esas emociones que queremos como liberar, que puede ser el llanto o lo que, o sea, hay muchos. Mostrarse vulnerable no está mal, pero ahí también entra el tema del ego, porque el ego no nos deja también quizás, que viene siendo lo mismo con el tema de la aprobación social, que no queremos mostrarnos así porque, y es que el ego, el mismo ego es el que hace como esa limitante, porque es quien nos frena de hacer cosas externas por lo que piensen los demás. Entonces, claro, tu ego, tu personalidad interna está llorando por dentro, pero el ego es el que siempre te dice, no, no lo hagas porque aquí hay gente y no puedes hacerlo cuando hay gente. Entonces, es también difícil porque no es fácil entender que no está mal mostrarnos vulnerables porque somos humanos, todos al final tenemos sentimientos y podemos sentirnos tristes de vez en cuando. Es que de nuevo entramos en este círculo vicioso, o mejor dicho, a mí me gusta decir que es muy interesante porque yo amo cómo funciona la mente y como el poder estudiar los distintos comportamientos o la forma en la que nosotros nos desarrollamos, para mí me parece increíble, porque cada persona se desarrolla de una manera distinta y cada persona forma su propia realidad. Y por ejemplo, yo estaba leyendo otro mecanismo de defensa que habla del aislamiento. Y es cuando la persona es capaz de soportar o tolerar, perdón, o sea, que reprime una serie de cosas para ver una mejor realidad de los hechos y que normalmente está asociada a gente que ha sufrido un trauma o gente que ha pasado una Claro. experiencia muy crítica y que después viene y te cuenta, no, bueno, tú sabes que cuando yo estaba pequeña tuve un accidente y se murieron todos mis mascotas y es como, wait, what? Y te lo cuentan con una naturalidad porque ese es un mecanismo de defensa. Claro. Buscan tratar de formar una realidad que pueda digerir mejor lo que esas personas han vivido. Entonces, para mí, como que el hecho de que la mente sea capaz de convertir de algún modo las experiencias vividas en algo más digerible para que tú estés bien, es como, no entiendo cómo la gente todavía piensa que la mente no es poderosa. Sí, total. Total. Es que el cuerpo humano en sí, en general, es una máquina. Es una máquina y la mente es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso y sí, la mente tiene mucho poder porque lo que decretas con tus pensamientos puedes realmente materializarlo. Y sí, nuestra mente tiene ese poder de protegernos, de cuidarnos, de hacer que funcionemos en toda nuestro movimiento, en todo lo que hacemos en la vida. Entonces, sí y este tema de los mecanismos de defensa es muy interesante porque como que engloban bastante eh, como acciones que hace nuestra mente por nosotros. Entonces, es bien interesante, es un tema bastante profundo y es un tema no tan fácil quizás como muchos otros en los que intentamos aquí decir que hay que hacer, de determinar o descubrir quizás cuáles son nuestros mecanismos de defensa. Hay unos que son muy obvios, como ya los mencionamos, en los que podemos darnos cuenta de que sí estamos teniendo un mecanismo de defensa, que son muy normales, y hay otros que vienen siendo como más profundos o delicados, que vienen como aunados a vivencias del pasado más fuertes, como traumas o experiencias negativas que realmente deben ser tratadas por un especialista. Sí, a mí me gustaría entender un poco mejor cómo es que nace todo esto y la razón realmente como científica que hay detrás de nuestro cerebro para poder explicar el por qué somos así, pero recordar de que los mecanismos de defensa no son malos, porque hay mucha gente que dice, ay no, tú niegas todo, ay no, tú haces no sé qué, y no, eso no es necesariamente malo. Siempre va a depender de qué es lo que estás haciendo tú o cómo lo estás abordando para que efectivamente pueda convertirse en algo dañino o no.
Pero bueno, ya conversaremos más de eso con nuestra psicóloga en la entrevista, que ojalá la puedan ver por Patreon. Así que vamos a dejar en nuestro Instagram muchas cositas nuevas que estamos preparando para ustedes. Y espero que les haya gustado este episodio en donde al fin nos están viendo la cara a Rola y a mí. La cara después de mucho tema con el acné, que después podríamos Ujú. conversar de eso en el Patreon también. Así que Ok. nada, cuídense mucho, que estén bien y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo episodio. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @creenciaspodcast y Creencias Limitantes Podcast en YouTube y Spotify. Nos vemos. Gracias, chao.